presencia está en este lugar. Amén. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice el Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque no volverá vacía, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede colocarse cómodo, siéntese. Por favor, pídale a la persona que tiene cerca, dígale: no me interrumpas, no me hables. Todo lo que me quieras decir, todo lo que me quieras hablar, me lo dices después del servicio. Amén, y a su nombre. Dios está aquí, amén. Cuando leo el versículo 16, dice que habla que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y cuando leemos la Biblia, la originalmente no habla acerca de un espíritu de adivinación. No dice la palabra espíritu de adivinación, sino que habla acerca y dice un neuma pitons, que significa que habla acerca de este espíritu. No dice que es un espíritu de adivinación, sino que en el griego original dice que que tiene un espíritu de pitón. Cuando escuchamos hablar de espíritu de pitón, nos recordamos también en el Antiguo Testamento, que sí lo expresa explícitamente, y habla acerca de que cuando Saúl fue a consultar, dice que consultó a una pitonisa. Amén. Entonces, una pitonisa, un pitón, un espíritu de pitón, es un espíritu, diga conmigo, un espíritu de adivinación. Dígalo más fuerte: un espíritu de adivinación. Amén. Y la Biblia habla acerca del espíritu de pitón, y vamos a hablar en esta mañana acerca del espíritu de pitón. Amén, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Ya entendimos que el espíritu de pitón es un espíritu que trae adivinación, pero vamos a profundizar cuáles son las funciones o qué ocasiona, qué función cumple, qué hace. Y yo me doy cuenta que cuando empiezo a leer la palabra, me doy cuenta que la palabra del Señor habla acerca de una mujer que se levantaba, y que cada vez que Pablo dice la Biblia que Pablo y Silas se dirigían a la oración, dice que esta mujer empezaba a dar gritos y empezaba a dar voces: mira, esos son tremendos hombres de Dios, esos de verdad son los que anuncian el evangelio de salvación, estos hombres son unos ungidos, estos hombres son tremendos hombres de Dios. Y cuando yo veo esta palabra, yo digo: ¿cuántos de nosotros vemos que hay algo malo en eso? Esta mujer estaba declarando algo que era cierto, porque estaba hablando acerca de unos hombres que de verdad tenían a Dios en su corazón. Estaba hablando a ver, de verdad lo que estaba diciendo era cierto. Eran hombres que de verdad tenían el corazón, un corazón dispuesto para el Señor. Pero cuando yo veo la palabra, yo me doy cuenta que a Pablo se acerca
Pablo se acerca a esta mujer y lo que hace es reprender el espíritu que está en ella. Es verdad. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, no nos gustan los halagos? Amén. Y es que Satanás actúa de dos formas. Satanás, la primera forma que va a buscar para destruirte es atacando tu vida de oración, es atacando tu vida de ministerio, es atacando tu finanza, es atacando, buscando la forma de que tú blasfemes contra Dios. Cuando Satanás dice que se acercó delante de la presencia de Dios, dice que el propósito de Satanás es que Job blasfemara en contra de Dios. Amén. El propósito de Satanás era desviar de los caminos de Dios a Job. Dice que el propósito, dice que él se acercó, dice que él empezó a tocar su finanza, dice que él empezó a tocar su familia, dice que él empezó a tocar todo lo que rodeaba. Y llegó al punto, dice la palabra, que llegó al punto de tocar su salud. Satanás va a buscar tocar toda tu vida cuando tú estás empezando a buscar la presencia de ese Señor. Cuando tú estás buscando una relación con Dios, Satanás va a buscar atacar tu vida. Y esta es la primera forma como Satanás empieza a actuar. Amén. Por eso es que cuando usted ve, gloria a Dios, cuando usted ve que usted empieza a buscar de Dios, cuando usted empieza a buscar de la presencia de Dios, entonces que se levanta Satanás, entonces que empieza a haber problemas a tu casa. Es cuando viene tu hijo y se empeora, es cuando viene la familia y se empeora, es cuando viene y te deja sin trabajo. Empiezan a pasar cosas malas, porque el propósito de Satanás no era hacer destruir, no era quedarse con lo que Job tenía. El propósito de Satanás era que Job se desviara de la presencia de Dios. Y Satanás empieza a atacar. Y el propósito, la primera forma de Satanás empezar a atacar la vida de un hombre es a través de dardos, empezar a quitarle cosas, empezar a estropearle, empezar a hacer cosas en su vida. Pero cuando Satanás no puede destruir a un hijo de Dios, es que cuando usted ve y dice, no, es que vino una aflicción, me quedé sin trabajo, pero gloria a Dios, me quedé sin empleo, pero gloria a Dios, mi hijo se está levantando en contra de mí, gloria a Dios, voy a orar más, mi familia se está levantando, mi esposo se metió en el alcoholismo, gloria a Dios, voy a seguir orando. Entonces empieza usted a ver que su familia, su relación en su hogar se empieza a complicar, y usted empieza, sigue, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y sigue ahí atacando, sigue ahí parado en la brecha. Entonces Satanás empieza a decir, no, Señor, definitivamente ya le toqué la salud, ya le toqué la finanza, ya le toqué su familia, ya le toqué todo lo que tenía que tocarle, y este hombre sigue firme, este hombre sigue en pie, este hombre no ha salido de la presencia de Dios, no ha salido de los caminos del Señor, por más que ha intentado no ha salido. Amén. Entonces Satanás viene y empieza a utilizar el plan B. Pregúnteme cuál es el plan B. Y es que cuando pero pregúnteme con fuerza, vamos, ¿cuál es el plan B? El plan B es que cuando Satanás no le empieza a funcionar el plan A, empieza a buscar la forma de que si no pudo contigo a través de las aflicciones, va a buscar la forma de exaltarte, para que el ego te haga sentir superior y te aleje de la presencia de Dios. Amén y a su nombre. Estas mujeres estaban diciendo, mira, Pablo son unos hombres de Dios, Pablo es un hombre de Dios, Pablo es un hombre lleno de la presencia de Dios. Empezó a enaltecerle, empezó a decirle cosas bonitas. Era verdad lo que estaba diciendo, pero ella quería tal vez buscar la forma de exaltar y dañar el corazón de Dios, el corazón, de Pablo y de Silas, y decirle, verdad que yo soy un hombre de Dios, verdad es que cuando yo predico las cosas pasan, la verdad es que si yo no canto no pasa nada. Mira cómo canta esa hermana de feo, mira cómo canta el pastor Andrés de feo. Entonces si yo estuviera cantando ahí, entonces fuera diferente, porque entonces es verdad, hermano. Y la gente empieza a llegar a decirle, es verdad, hermano, cuando usted canta, cuando usted predica, las cosas pasan de verdad, se siente una presencia de Dios. Cuando usted predica, cuando usted ora, cuando usted está dirigiendo, se siente algo diferente. Entonces no crea que viene eso de parte de Dios, viene de parte del diablo, porque el diablo va a buscar querer dañar tu corazón. Por eso la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón. Amén y a su nombre. Amén y a su nombre.
Sobre toda cosa guardada, dice la palabra del Señor, que debemos guardar ¿qué? Nuestro corazón. Y es que cuando Satanás no puede destruirte de una forma, entonces va a querer exaltarte y que el ego se te suba. Pero déjame decirte algo: Dios te puede usar mucho. Dios te puede usar en milagros, Dios te puede usar en liberación. Tú puedes cantar y que se sienta la presencia de Dios. Pero como yo le digo a los muchachos del grupo Alabanza, nunca se nos puede olvidar que nosotros estamos aquí, pero ni la más pequeña gloria de nosotros. La gloria toda y absolutamente toda le pertenece a Dios. La gloria toda le sube y le pertenece al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Katie, sube otro poquitico, por favor. Amén, y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale fuertes aplausos al Rey que vive. Amén. Entonces Dios traía esta palabra a mi vida porque hay gente que ha empezado a buscar de Dios. Hay gente que ha empezado a buscar de Dios y siente que cuando empieza a buscar de Dios las cosas más se le aprietan. Yo no sé cuántos estaban aquí, pero en una ocasión yo contaba que una de las que yo estaba orando y yo le decía: Señor, ¿qué pasa? Gracias, amado. Señor, ¿qué pasa? Porque me siento una pesadez para orar. Siento una pesadez para orar, para leerme. Cojo la Biblia y me da sueño. ¿Qué pasa? Hubo un momento de que yo me empecé a sentir de esta forma. Y yo decía: Dios mío, Señor, pongo la alarma en la madrugada y no me despierto. Ponga la alarma y no la siento, Señor, ¿qué pasa? Y cuando la siento que me despierta, siento una pesadez tan tremenda. ¿Qué está pasando, Señor? Y yo empecé y empecé a buscar y empecé: Señor, ¿qué está pasando? Entonces entendí algo, y es lo que yo le he dicho a muchos acá. Buscaba la forma de orar de madrugada y no podía porque sentía mucha pesadez, sentía mucho cansancio, y en la mañana me levantaba como con un cargo de conciencia. Porque es que cuando usted está acostumbrado a orar y usted no ora, usted se siente como en pecado, usted se siente como mal delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces yo empecé a orar y empecé: Señor, ¿qué está pasando? Hasta el día que el Señor me habló: oye, pero si no puedo orar en madrugada porque no he podido. Entonces esa noche me metí a orar de noche antes de acostarme y empecé a orar y empecé a buscar al Señor. Empecé a preguntarle: Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y cuando estoy orando empecé a tener una visión. Y cuando veo como un cuarto, veo un cuarto grande, pero lo veo desde la parte de arriba. Esto fue despierto, fue una visión. Y veo una serpiente supremamente grande que empieza a salir por el cuarto. Yo me pregunté: ¿qué es esto, Señor? Y empiezo a ver una serpiente supremamente grande, más grande que una persona. Y empieza esta serpiente a moverse por todo el cuarto, por toda la habitación. Y escucho que el Espíritu habla a mi interior y me dice: Pitón. Y yo no sé qué es esto. No sabía cómo se llama esta palabra. No sé cómo se llama. Y el Espíritu, el mismo Espíritu, dice que el Espíritu empecé a reprender. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo no sabía. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros ante el Padre, y Él es quien nos ayuda a orar, porque nosotros no sabemos orar. Dice así, dice que no sabemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu en ese momento, gloria al Señor, empezó a hablarme: reprende al espíritu de Pitón. Yo no sabía qué espíritu, yo simplemente obedecí. Espíritu de Pitón, reprendo todo espíritu de Pitón en mi vida, todo espíritu que me oprime, y en el nombre de Jesús lo reprendo, la sangre de Cristo. Y empecé a reprender. Cuando yo termino de mi oración, yo me levanto y busco en internet y veo y busco espíritu de Pitón, y me doy cuenta que dice que es un espíritu que oprime, es un espíritu que no te deja salir, y un espíritu que te inmoviliza para que no ores, para que no busques, para que no te acerques a la presencia de Dios. Amén, y a su nombre. Entonces cuando yo veo esto, entiendo, y es el mensaje que quiero traer en esta mañana. Y cuando yo veo la peculiaridad de este espíritu,
del pitón, perdón, de la serpiente pitón, yo me doy cuenta que es una serpiente muy diferente a las demás. Porque las serpientes normales, dice, que pican a la persona, pican al animal, pican al objetivo, y dice que inyectan un veneno. Y este veneno hace inmovilizar y matar a la persona. El pitón, la serpiente pitón es diferente. Dice que ella coge a su presa y lo que hace es empezar a abrazarla. La abraza, la envuelve y llega al punto de asfixiarla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que empieza a asfixiar a la persona hasta el punto de acabarle con vida, hasta el punto de acabar con su vida. ¿Sabe? Entonces yo me doy cuenta que de esta forma actúa este espíritu sobre la iglesia. ¿Usted no le pasa? ¿Cuántos de los que están aquí les ha pasado que de repente ustedes se sienten bien, pero empiezan como a sentir, como vienen como en picada? No es de un momento a otro, porque nadie cae de un momento a otro. Esto viene como de picada, y siente que su vida espiritual como va disminuyendo, su vida espiritual va como decayendo, hasta el punto de que ya se siente mal, que se siente alejado totalmente de las cosas de Dios. Y dice, gloria al Señor, dice la palabra, que así también este espíritu, gloria a Dios, ataca las vidas. El espíritu de pitón ataca así a las vidas. Empieza a buscar la forma, porque lo primero que hace la serpiente es abrazarlo. Y aparentemente un abrazo es inofensivo. Pero cuando usted no se ve, sin usted darse cuenta, lo que empezó como algo inofensivo terminó acabando con su vida. ¿Sabe qué es lo que pasa, iglesia? Que a veces llamamos inofensivos a las cosas que no le agradan a Dios. A veces tenemos conversaciones con personas que no le agradan a Dios y nos parecen inofensivos. A veces estamos mirando cosas que no le agradan a Dios y nos parecen inofensivos. Pero esta es la forma como este espíritu empieza a atacar a la vida. Cuando usted empieza a tener amistades que no le agradan a Dios, cuando usted empieza a tener amistades que van en contra de lo que Dios ha mandado, cuando usted empieza a tener amistades que no están encaminados a la obra de Dios, a lo que el Señor manda, usted empieza a enfriarse. Y aparentemente es algo sencillo, aparentemente es algo inofensivo, aparentemente solamente es un abrazo. Pero si no se despierta, este espíritu va a terminar acabando con su vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. Más fuerte ese aplauso para Dios, amén. Porque es para Dios. Es para Dios, amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces cuando usted no se apercibe de lo que está pasando, cuando usted dedica más tiempo, cuando usted le dedica más tiempo a un video de Facebook que da risa que a un video de Facebook que le edifique, entonces ahí hay el problema. Dime qué tanto quieres ver la gloria de Dios, o dime qué tanto buscas de Dios, y te diré cuánta gloria de Dios vas a ver. Pero es que el problema es que muchos queremos ver la gloria de Dios y queremos que Dios nos use y queremos que Dios haga algo en nuestra familia, pero queremos vivir alejados de la presencia de Dios, y no es la fórmula. Usted quiere que Dios lo use, usted quiere que Dios derrame de su espíritu sobre usted, entonces busque más la presencia de Dios. Amén. Compartíamos el domingo pasado con los del grupo Alabanza. Oye, yo siempre menciono el grupo Alabanza, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero compartíamos con el grupo Alabanza y le decíamos como, oye,
nuestra vida debemos pensar en que tenemos a Dios, al Espíritu Santo agarrado al lado de nuestra mano. Si tuvieras el Espíritu Santo de Dios agarrado de la mano, ¿irías a los lugares donde vas normalmente? Si tuvieras el Espíritu Santo, ¿hablarías de la misma forma que hablas con tus amigos teniéndolo a Él al lado? Si tuvieras el Espíritu Santo dentro de ti, ¿verías lo mismo que ves todos los días en Facebook? ¿Tú estarías viendo lo que de Él? ¿Estarías viendo lo que ves todos los días? Yo me preguntaba eso. Y eso cambió mi vida, eso cambió mi Señor. Si yo quiero agradarte, debo pensar, debo sentir, saber que estás al lado mío y no contristar tu Santo Espíritu. Amén, y a su nombre sea toda la gloria. Amén. Y dice más adelante la palabra que se acercó Pablo a esta mujer y le dijo, y dice que la reprendió. ¿Sabes una cosa? Satanás no le tiene miedo a un pastor. Satanás no le tiene miedo a un evangelista. Satanás no le tiene miedo a un profeta. Satanás le tiene miedo a alguien que ora. Amén, y a su nombre. Y dice la palabra que cuando Pablo y Silas se levantaban a buscar, a orar, a llegar a la presencia de Dios, a buscar la oración, amén, gloria a Dios, dice que ahí cada vez esta mujer empezaba a acusarle, esta mujer empezaba a hablarle. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que Satanás se te va a levantar cada vez que tú quieras acercarte a Dios. Pero necesitamos hombres como Pablo y como Silas que se atrevan a decirle al diablo: mira, Satanás, yo te ordeno en el nombre de Jesús que tú mi familia no la tocas. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que tú no estás sobre mis hijos. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que tú sueltas a mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que en esta mañana se tiene que levantar alguien y decir: Señor, yo le ordeno a la tiniebla que suelte mi finanza. ¿Cuántos dicen amén? Yo le ordeno a la tiniebla que suelten a mi familia. Gloria a Dios, al Señor. Hay gente que necesitamos gente como Pablo que se atreva a decirle: Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Dice que Pablo exclamó la sangre de Cristo. Dice que Pablo exclamó el nombre de Cristo y le dijo: mira, está bien, gloria al Señor. Él le entendió que lo que actuaba dentro de ella no era ella, era un espíritu que lo que había dentro de él. El problema de nosotros es que nosotros como seres humanos queremos buscar todas las cosas de manera natural. Pero cuando usted entiende que todo lo que está a su alrededor se rige bajo un mundo espiritual, bajo algo que está pasando en las tinieblas, entonces usted dice: no, lo que está actuando sobre mi hijo no es mi hijo, es un espíritu. Entonces lo espiritual se pelea con lo espiritual. Amén, y a su nombre. Entonces yo digo: lo espiritual se pelea con lo espiritual. Y si Satanás se está levantando en contra mía porque estoy buscando de Dios, entonces yo me levanto en contra de Satanás a decirle: en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, te ordeno que tienes que soltar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, y a su nombre, gloria. Amén. Necesitamos una iglesia que se atreva a creer al mover de su presencia. Necesitamos crear una iglesia. Necesitamos ver una iglesia que se atreva a creer y a vivir las experiencias, no solamente las experiencias que vive aquí en la iglesia, sino las experiencias que vive en la casa. ¿Sabe? Los momentos más tremendos que yo he vivido en el mundo espiritual, las experiencias con el mundo espiritual más fuertes que yo he tenido, no lo he tenido en la iglesia. Las experiencias donde he sentido que la voz de Dios que ha estado hablando, que me habló al oído. La experiencia donde sentí que un peso de gloria, sentí que me cayó eso y me hundía en la cama, no fue ni siquiera en la iglesia. Todas las experiencias, la mayor parte de las experiencias con Dios que he tenido, lo he tenido orando a solas con Dios. El problema es que nosotros queremos tener las experiencias con Dios únicamente buscándolo en la iglesia. Y la iglesia, aquí venimos a adorar juntos a Dios, pero su relación con Dios se construye en su casa.
La relación con Dios, tener una relación con Dios no es venir los miércoles, viernes, sábados y domingos a la iglesia. Tener una relación con Dios es tener una vida de oración con Dios. Eso es tener una relación con Dios. Amén. Esta mujer que era divina no conocía a Pablo por lo que él era, sino porque sabía que él era un hombre de oración. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso es tan importante orar, porque dice la palabra que la oración hace que nuestros ojos se abran. Dice que Eliseo estaba con su criado y vieron que el criado estaba asustado, estaba nervioso, porque venía un ejército a matar a Eliseo. Venía un ejército a matar a Eliseo. Viene, ay Dios mío, Señor, maestro, mira, vienen a atacarnos, mira ese montón de soldados que vienen. Y Eliseo relajado, tranquilo. Amén. Estaba gozoso Eliseo, así como el hermano Miguel. ¿Dónde está el hermano Miguel? No vino. Ahí está como el hermano Miguel, gloria a Dios, que vive gozoso. Eliseo estaba gozoso, estaba ahí tranquilito. Ay, pero Señor, mira que vienen a matarnos. Y dice que Eliseo oró por su criado para que se le abrieran los ojos. Y dice que cuando él oró por Eliseo, lo activó, le abrió los ojos al mundo espiritual. Dice que él observó como un montón de ángeles estaban custodiándolo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros no oramos y no nos damos cuenta la cantidad de ángeles que Dios ha puesto alrededor de nosotros para guardarnos y defendernos. Amén. Yo no sé cuántos quieren esa palabra, pero usted tiene ángeles que lo están guardando día y noche, y a su nombre. Hay ángeles que están en esta mañana guardando a su pueblo, guardando al pueblo de Dios, al pueblo que ora, al pueblo que busca su presencia. Y aunque Satanás se quiera levantar como río, gloria al Señor, se levantará bandera, amén, de victoria. Levantaremos bandera de victoria, y a su nombre, y a su nombre. Entonces, cuando usted empieza a ver que su vida espiritual empieza a decaer, cuando usted empieza a ver que su vida espiritual se empieza a enfriar, cuando usted empieza a ver que está pasando algo en su familia, en su casa, es este espíritu que empieza a oprimirlo. Es este espíritu que poco a poco va a apretarlo. Es este espíritu que poco a poco va a buscar la forma de que usted se aleje de las cosas de Dios. Pero yo creo que hay gente en esta mañana entendida que va a creer que aunque Satanás quiera levantarse, aunque Satanás quiera apretarnos, aunque este espíritu quiera acabar con nuestra relación con Dios, hay un pueblo que va a decir: Señor, en el nombre de Jesús, suelta ese espíritu, suelta esa vida. Y a su nombre y a su gloria sea toda la gloria. Amén. Y dice la palabra del Señor, si seguimos leyendo la palabra de Dios en este pasaje, cuenta una historia muy hermosa. Y es que cuando esta mujer, cuando Pablo reprende el espíritu que estaba en ella, dice que se formó un alboroto, que había alboroto. Ellos dijeron que había alboroto, dice la palabra más adelante. Amén. Pero dice que él reprendió y el espíritu de adivinación que había en esta mujer salió de ella. Cuando el espíritu sale, como había gente que se lucraba con esas, con eso que ella adivinaba, con eso que ella hacía, con eso que ella leía, amén. Entonces hubo problemas. Y dice la palabra del Señor que cogieron a Pablo, cogieron a Silas y lo encarcelaron. Y algo que me llama la atención es que lo echaron a la parte más profunda de la cárcel, pero dice que le pusieron un cepo en sus pies y pusieron cadenas en sus manos.
Pero dice que a medianoche, si usted sigue leyendo la palabra, dice que a medianoche, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de lo que estaba pasando en ese momento, dice que hubieron dos hombres que estaban golpeados, dos hombres que estaban maltratados, dos hombres que no veían nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Yo me imagino que estaban llenos de dolor, estaban llenos de llagas y estaban dolidos, gloria al Señor. Pero dice que en medio de toda su aflicción, en medio de todos sus problemas, dice que en ese momento Pablo y Silas empezaron a adorar y empezaron a cantar alabanza, y a su nombre sea toda la gloria. Vamos a leerlo. Amén. Dice el Señor, el versículo 21. El versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero de que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante abrieron todas las cárceles y se sacudían, y al instante, gloria al Señor, las puertas, se sacudían las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Entonces serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Miren lo que me llama la atención de esta palabra. Dice que Pablo y Silas lo metieron en el calabozo más adentro, en la parte más profunda del calabozo. Dice que el carcelero, cuando vio lo que estaba pasando, que se había soltado, pensó que los presos se habían ido. ¿Sabe por qué pensó? Porque no veía absolutamente nada. Dice que cuando él escuchó, dice que pidió luz. Lo que me llama la atención es que si ellos no podían ver debido a la oscuridad que había en la cárcel, ¿por qué Pablo se dio cuenta? ¿Por qué Pablo lo vio cuando él se iba a matar? Dice que Pablo le dijo, cuando él sacó la espada para matarse, dice que Pablo lo llamó, le dijo: no lo hagas, porque aquí estamos todos. ¿Sabes qué me enseña eso? Que cuando tú buscas, cuando tú empiezas a adorar a Dios, cuando tú empiezas a buscar la presencia de Dios, los ojos te van a ser abiertos. Amén. Entonces tú vas a entender que la adoración cambia las cosas. La adoración cambia las cosas. Yo creo que hay gente en esta mañana que debe entender que cuando tú tienes una boca todavía para hablar, te pueden encarcelar los pies. Satanás cometió un error, le encarcelaron, le amarraron los pies, le amarraron las manos, pero cometió un gran error, y es que no le tapó la boca. Suelta las ataduras, Dios mío, suelta las cadenas en esta mañana, Señor. Me llama la atención que ellos no empezaron a orar por liberación. Ellos no empezaron a orar porque querían salir. Ellos empezaron fue a adorar. Dice: mira, estamos golpeados. Yo me imagino esta gente que estaba dentro de la cárcel diciendo: oye, pero verdaderamente esta gente está loca. ¿Por qué si sirve a un Dios que dicen que ellos que son buenos, un Dios que es bueno, un Dios que hablan tantas maravillas de Él? ¿Por qué permitió que lo golpeara? ¿Por qué permitió
permitió que llegaran a este lugar. ¿Sabe que una cosa? Ellos entendieron que donde quiera que Dios los ponga, van a ser instrumentos. ¿Sabes? Hay momentos donde Dios te va a permitir llegar a un lugar, porque Dios te va a usar como instrumento para soltar la cadena. Y a su nombre. Hay momentos donde Dios te va a pasar por circunstancias, porque vas a ser el instrumento que Dios va a utilizar para soltar las cadenas de otros. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces ellos empezó. Yo me imagino a esta gente diciendo: esta gente verdaderamente está loca. ¿Cómo es posible que en medio de esta aflicción van a soltar todavía una adoración? ¿Cómo es posible que van a cantar tantas cosas bonitas si el Dios que al que están cantando los tiene metido en este lugar? Ellos entendieron: mira, yo no adoro por lo que siento, yo no adoro por lo que paso, yo adoro porque lo amo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre sea toda la gloria. Entonces hay gente en esta hora que debe decir: Señor, yo estoy aquí no porque sea bueno, yo estoy aquí no porque sea el mejor, yo estoy aquí porque te amo, Dios. Yo estoy aquí porque te amo, Señor. Amén. Y a su nombre sea toda la gloria. Santo es el Cordero. Yo estamos aquí no porque seamos los mejores, no estamos aquí porque seamos los más preparados ni los más fieles. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Estamos aquí porque Él nos amó. Y a su nombre. Y cuando tú le amas, tú le adoras. Cuando tú le amas, tú le aplaudes. Cuando tú le alabas, cuando tú le amas, tú dices: Cristo vive. Cuando tú le amas, tú le dices: Cristo se reina. Eres mi Dios, eres mi todo. ¿Cuántos pueden decirle: te amo, Dios? ¿Cuántos pueden decirle: te amo, Padre? Te amo, Señor. ¿Sabes que una cosa? Ellos entendieron que su medio de adoración, en medio de la alabanza, las cadenas se iban a romper. Hay gente, gloria a Dios, que tienen que entender en esta mañana que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando, cuando tú empiezas a adorar a Dios, las cadenas en tu casa se tienen que romper. Necesitamos gente que se atrevan a adorar a Dios. Necesitamos gente que entienda que a través de la adoración puede hacer que el espíritu de Pitón suelte las cadenas. Amén. Y a su nombre. Necesitamos gente que empiece a creer que: mira, yo no sé, no me importa por lo que estoy atravesando en esta hora, pero yo entiendo que amo a Dios Todopoderoso y que yo le adoro y no me importa lo que esté pasando. Entonces Dios va a mover su mano. Entonces cuando tú le adoras de esa manera, dice la palabra que se va a meter un de repente. Dice la palabra de Dios que se va a meter un de repente en el lugar donde tú estés. Yo no sé cuántos anhelan ese de repente en su casa. Yo no sé cuántos anhelan un de repente, que ese de repente, dice la palabra, que en medio de la adoración dice que de repente se metió la gloria de Dios en ese lugar. Yo creo que en la iglesia Jehová Sama va a tener un de repente donde la gloria de Dios se va a meter. Las cadenas se tienen que oír, las cadenas se tienen que soltar, los brujos se tienen que convertir. Y a su nombre, los brujos van a tener que soltar la iglesia. Tienen tres opciones. Amén. O se convierten, o se mudan, o Dios los mata. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. La iglesia debe entender que Dios nos ha dado autoridad sobre las huestes espirituales. La iglesia debe entender que Dios nos ha dado autoridad sobre una iglesia, sobre los brujos, los hechiceros. Amén. ¿Sabe qué es lo que pasa? Mire lo que pasa. Cuando yo veo esta historia y veo a Pablo, yo observo algo, y es que cuando esta mujer empezó a hablar y empezó a hablar y empezaba a hablar y empezaba a hablar: mira, Pablo, estos hombres son estos, estos hombres son estos, estos hombres son estos. Pero dice que de repente se levantó un hombre lleno de la presencia de Dios, y dice que él habló y el diablo tuvo que callar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay muchos brujos hablando porque hay una iglesia que está callada. Hay muchos brujos hablando porque no se ha levantado un hombre de Dios, una mujer de Dios que diga. Porque cuando los brujos hablan, el mundo, cuando los cristianos callan, los brujos hablan. Pero si hay un cristiano que se levanta y habla, entonces los brujos tienen que hacer silencio. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando hay un hombre y una mujer de Dios, el diablo no puede pertenecer. Y a su nombre. Y a su nombre. Santo es el Cordero. Amén.
Yo quiero invitarte en esta hora, en esta noche, a que entiendas esto. Que no importa lo que estés pasando, no importa si estás sintiendo que te estás levantando y las cosas se empiezan a poner difíciles en tu casa, es cuando usted va a sacar el arma secreta. Y el arma secreta es la adoración. Diga conmigo: la adoración hace descender un de repente. Diga con más fuerte: la adoración hace descender un de repente. Oiga, lo más tremendo es que cuando el de repente cayó, estaban adorando solamente Pablo y Silas, eran los únicos que estaban adorando. Pero los demás lo estaban escuchando. Y era tanta la presencia de Dios. Imagínense en la cárcel del bosque. Si de repente se llegan a abrir todos los calabozos y todos los presos están sin cadenas, todas las puertas, las calles están abiertas, ¿qué van a hacer los presos? Paticas pa' aquí te tengo. Y corran, salgan todos esos presos para la calle. Cuando yo leo esta historia y yo veo que todas las celdas y las cadenas se abrieron, y dice la palabra que todos seguían ahí tenía que estar pasando algo tremendo. Amén. En ese lugar tendría que estar pasando algo tremendo, como para que la gente que estaba ahí presa, esclava, no se hubieran ido. Porque dice la palabra que cuando el carcelero se iba a quitar la vida, le dijo: todos estamos aquí, porque no te vayas a matar, que todos estamos aquí. Entonces dice el carcelero: yo quiero eso que ustedes tienen. Amén. Entonces el carcelero: no, uy, pero esto es algo sobrenatural. Yo quiero eso que ustedes tienen. Amén. Amén. Entonces por eso es que usted ve al hermanito, el hermanito que está pasando necesidades, y usted lo ve contento, usted lo ve alegre, feliz de la vida, sonriendo, gozoso. Amén, estrechándole la mano: mi hermano gozoso. El hecho que usted lo ve así, él no está diciendo que el hermano no esté pasando necesidades y aflicciones. Está diciendo que hay una adoración dentro de él que lo hace sentir que a pesar de las pruebas y las luchas que está pasando, hay un Dios que va a soltar. Amén, y a su nombre. Hay un Dios que a pesar de las circunstancias que está viviendo, gloria a Dios, tiene ya una salida. Hay veces que yo vengo complicado: Dios mío, Señor, no tengo para completar el mes, Señor, pero confiando en Dios. Usted no me ve desesperado, usted me ve: Señor, no me ve con la cara larga. Uy, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer, Señor? No tengo, mira, Dios mío, se acabó la leche, se acabó el alimento, se acabó la compra, se acabó. No, yo, Dios mío, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, ahí en la lucha, santo. Hay poder en la sangre, gozoso, contento siempre. Amén. Creyendo que tenemos un Padre que no nos va a dejar desamparado. Creyendo que tenemos un Dios que a pesar de la lucha y prueba, aquí está. Creyendo que hay un Dios que prometió estar con nosotros, y a pesar de las pruebas y las luchas, aún lo estará con nosotros. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Dale gracias al Señor en esta mañana. Colócate en pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amén.